tal? Muy buenas noches, bienvenidos al noticiero central de Canal 10. En este miércoles 28 de mayo, ya cerrando el mes, los últimos días, tuvimos un día realmente hermoso, a pleno sol, con una temperatura muy agradable, que llegó a los 21 grados 5 décimas en la tarde del día de hoy, aproximadamente a las 15 horas. Vamos entonces al desarrollo de las noticias. Estamos con Gerardo Álvarez, directivo de la Biblioteca Rivadavia. Bueno, Gerardo, ¿cómo estás? Contanos un poco de una muestra que va a haber hoy. Sí, es un gusto estar con ustedes y también es agradable invitar para la actividad cultural que tendrá lugar esta tarde a las 19:45 aquí en Biblioteca Rivadavia, la cual está organizada por la misma entidad, la Fundación Independencia, y en homenaje al Instituto Superior del Profesorado número 5, Perito Francisco Moreno, que está celebrando sus primeros 50 años de vida. Entonces hemos querido, a través de una actividad que une el arte con la música, el arte en este caso escultórico, adherirnos a esa celebración. La biblioteca tiene una relación muy estrecha con el instituto porque, por supuesto, el instituto tiene su propia biblioteca en la escuela normal, vieja, ahora Instituto del Profesorado, Escuela Media Juan Francisco Seguí y Primaria Güemes, que es la Biblioteca Pizurno. Pero en esta Biblioteca Rivadavia funcionan algunas de las aulas de la carrera de letras, así que permanentemente hay alumnos del instituto a quienes recibimos, ¿no es cierto?, para que se sientan como en su casa. Bueno, la muestra de esculturas es de Ana Draghi de Roviaro, una ex docente del Instituto del Profesorado. Trabajó en el Colegio Superior Florentino Ameguino, trabajó en la Félix Pagani, trabajó en el EMPA Julio Maistegui. Se trata de una amiga de una formación intelectual y artística muy especial. Ella es profesora de letras, de humanidades, y por el otro lado es profesora de artes plásticas. Ha hecho varias exposiciones, ella se toma su tiempo, es una mujer extremadamente exigente, prolija, y bueno, ahora tenemos una nueva producción que nos había prometido hace tiempo y que estábamos esperando. Pero después habrá un concierto que estará a cargo de 3 jóvenes intérpretes de Rosario de muy meritorios antecedentes. Estarán María Vice Gambandé, que es una violinista, María Lucía Prokopovsky, que interpreta el mismo instrumento, y Carolina Lynch en piano. Ellas harán un repertorio de piano solo en la primera parte, con una sonata de Alexander Scriabin y un estudio llamado Arpa Eolia, que estará a cargo de Carolina, como dije, la pianista, y una segunda parte muy vibrante con los 2 violines y piano. Destaco que no es muy abundante la literatura musical para 2 violines y piano, para esa formación, por lo cual es, creo, la primera vez que se hace este tipo de repertorio en Cañada de Gómez. En la primera parte, otro músico ruso, Sostakovich, 5 piezas para 2 violines y piano.
y el público podrá apreciar por los títulos que se trata de ritmos agradables, preludio, gavota, elegía, vals y polka. Y termina con una sonata de Georg Friedrich Händel. Quiero destacar que en el caso de las dos violinistas han integrado conjuntos muy destacados de Rosario, como la Orquesta de Cámara, o integran, como la Orquesta Sinfónica Juvenil, que forman parte de la Orquesta Escuela de Tango de la Municipalidad de Rosario y que tienen también un conjunto propio de tango que se llama El Esquinazo, es decir, que cultivan por igual la música clásica y son muy buenas tangueras que actúan permanentemente en recitales en la Casa del Tango y en otros reductos de Rosario. En lo que respecta a la pianista Carolina Lynch, es una persona vinculada a esta casa porque es nuestra profesora de piano. Ella tiene alumnos en Cañada de Gómez y en Rosario también. Es profesora del Normal Nicolás Avellaneda. Se ha formado con Alexander Paniza, es una alumna directa de él. Ya tiene título de profesora de piano, a pesar de su juventud, porque cuando esta noche la aprecien verán que está en plena juventud. Y además tiene una formación ahora con uno de los grandes maestros, Aldo Antoniazzi, un gran pianista argentino, de los más eminentes maestros, que tocó en el Verdi, uno de los pocos conciertos para piano y orquesta que se hicieron en la historia del Teatro Verdi, allá por la década del 50 o tal vez del 60. Y en lo que hace a Carolina, ella ha dado conciertos como solista en numerosas salas y también a cuatro manos con Sergio Lianichini, que fue nuestro profesor de piano hasta el año pasado. Ahora le pasó la posta a Carolina. ¿Y Carolina ya estuvo en Cañada de Gómez en otra oportunidad? Sí, ha tocado en una sola ocasión a cuatro manos con Sergio Lianichini, en una oportunidad en que, en homenaje a la Escuela Sarmiento, se inauguró una muestra de pintura de Verónica Ferraro, la pintora cañadense que reside en Estados Unidos, y donde Sergio y ella brindaron un muy aplaudido recital. Repetinos la convocatoria, así la gente viene. Es para hoy, miércoles 28 a las 19:45 aquí en Biblioteca Rivadavia. Les pedimos puntualidad y trataremos de que puedan apreciar como corresponde la muestra y después el concierto. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a ustedes. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones y una noticia impactante que dejó conmocionada a toda la comunidad de Cañada de Gómez y a la comunidad política de la provincia de Santa Fe. Nos referimos al titular del semanario La Gaceta de Iriondo, que decía 25 millones en juego, escándalo, negocios millonarios y corrupción, donde en ese informe se daba a conocer que el Ejecutivo Municipal de Cañada de Gómez tendría algún tipo de vínculo con Cablevisión y algún sector de producción de televisión. Esto realmente nos llevó a nosotros a trasladarnos ayer a Rosario para confirmar que uno de los programas de esa cadena de televisión de cable había contratado publicidad en Rosario por casi $500,000. La conmoción sigue en la ciudad de Cañada de Gómez por este escándalo con negocios millonarios y también con actos de corrupción política. El titular de primera plana del semanario La Gaceta de Iriondo, que realizó una profunda investigación periodística de los manejos millonarios y discrecionales que realiza el Ejecutivo Municipal de Cañada de Gómez, con quien sería una testaferro del Ejecutivo Municipal, ha sorprendido a todo el arco político de Cañada de Gómez y también ha trascendido a la frontera y llegado al arco político provincial. Los colegas periodistas pudieron recabar durante meses de investigación y pese al hermetismo inexpugnable de quienes manejan la municipalidad, estos datos
que realmente son impactantes. Nos comentaron que a pesar de las trabas y de sufrir amenazas de todo tipo, decidieron publicar la primera parte del trabajo periodístico, que sin dudas es un sismo de proporciones para el Ejecutivo de Cañada de Gómez, y la investigación sigue adelante porque hay más datos concretos de este hecho de corrupción que es escandaloso en la ciudad de Cañada de Gómez. Se busca a Antonella Florencia Osores, de 22 años de edad, que falta de su hogar desde el pasado 15 de mayo. Antonella Florencia Osores tiene cabello castaño oscuro, lacio, ojos marrones, tez blanca y con textura robusta, y mide aproximadamente 1,60 m de estatura. Tiene un lunar en la mejilla derecha y se encuentra bajo tratamiento médico. Se solicita la colaboración de toda la ciudadanía. Ante cualquier dato, por favor, comunicarse a la línea gratuita 0800 555 3348 durante las 24 horas. El periodista y escritor Carlos Del Frade estuvo en los estudios centrales de Canal 10 dialogando con nuestra cronista y nos habló de temas de actualidad, sobre todo narcotráfico e inseguridad. Estamos con Carlos Del Frade, conocido periodista investigativo, docente. Ha venido muchísimas veces a Cañada de Gómez a dar distintas charlas de distintas problemáticas. Y bueno, y es un gusto tenerlo en Canal 10 Televisión para hablar con él, para que nos cuente un poco de su vida, un poco qué es lo que hace, cómo se sigue. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que un gusto charlar con ustedes. Bueno, ya que tenemos el privilegio de tenerte con nosotros, vamos a sacarte bien provecho del tema. Haces distintas charlas en distintos lugares. ¿Cómo es la respuesta de la gente? ¿Queda con que sí, vamos a hacer algo y después se enfría? ¿O te dan respuestas de la punta de lo que vos comenzás a tirar en los diferentes temas? No, generalmente se produce la idea de mucha gente de seguir buscando en su realidad cómo transformarla. Eso me parece que es lo fundamental que intentamos en todos los temas que venimos charlando. Ahora estamos a punto de presentar un libro que va a tener, creo que 500 páginas sobre narcotráfico, que se llama Ciudad Blanca, Crónica Negra, postales del narcotráfico en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, capitalismo y etapa superior del imperialismo, así le llamamos. Y charla, ese libro, es una investigación periodística que hemos hecho en distintas provincias argentinas y fundamentalmente acá en el sur de la provincia de Santa Fe, sobre lo que nos está pasando. Entonces, cuando vos le contás a la gente que en Rosario tuvimos durante el año 2013 264 asesinatos, que el 80% de los asesinados eran pibas y pibes menores de 25 años, la gente se engancha con eso porque claramente lo que estamos hablando es que está pasando con nuestros hijos, con nuestras hijas. Así que allí la respuesta es muy concreta y entonces aparecen estas cuestiones de lo que sucede con Gendarmería, que ha llegado el 9 de abril y para muchos sectores generó una sensación de seguridad, pero que ahora comienza a diluirse, porque claramente de la boca del fusil de un gendarme no sale la inclusión social que necesita un pibe, trabajo, educación, salud, deporte, cultura, eso no sale de la boca del fusil de un gendarme. Y entonces aparecen los problemas estructurales. Los pibes terminan siendo violentos porque está faltando en la sociedad algo que nos haga ser realmente una comunidad. Y para que haga una comunidad tenemos que volver a lo que alguna vez fue esta zona sur de la provincia, que el trabajo esté ahí, en el barrio, de la ciudad que sea. Eso no está, desde los años 90 no está, y podemos inventar lo que sea, pero claramente hay una violencia estructural muy fuerte. El gobierno de la provincia de Santa Fe hace un par de meses nada más presentó un informe muy interesante que se llama el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, en donde habla de la realidad de las chicas y los chicos departamento por departamento. Y ahí te encontrás que las chicas y los chicos de 0 a 17 años, departamento Iriondo, departamento Rosario, departamento San Lorenzo, departamento La Capital, lo que estuvimos viendo con mucha atención, es que sufren el doble de lo que sufren las personas grandes.
Entonces vos tenés en hacinamiento crítico una determinada cantidad de gente adulta y por supuesto tenés muchos más chicos en hacinamiento crítico. Y eso ya genera un grado de violencia estructural que no se resuelve con un gendarme. Si vos tenés hoy que el 80% de las chicas y los chicos en el Gran Rosario y en el Gran Santa Fe no terminan la escuela secundaria, ese es un problema estructural enorme que tampoco se resuelve con mayor presencia policial o de la fuerza de seguridad. Así que estas cuestiones que nosotros planteamos, claramente la gente la ve, la nota, y más allá de compartir o no compartir la cuestión ideológica, lo que hay una gran necesidad de que los partidos políticos mayoritarios en la provincia de Santa Fe discutan estos temas. Después tenés los temas de la violencia en lo cotidiano, esto que se ha hecho famoso con esta palabra bullying y todas estas cuestiones. Sí, ¿qué opinas al respecto? A mí me parece que esos son síntomas de lo que significa la violencia de afuera hacia adentro, porque claramente las escuelas son un lugar en donde todavía fluye la esperanza, porque las maestras y los maestros inventan un lugar en donde todavía les llega la ternura a los pibes, les llega el aprendizaje, presentarle el mundo del conocimiento que es fascinante. Pero se mete la violencia, y eso muchas veces también tiene que ver con nosotros los padres. Nosotros los padres muchas veces somos muy responsables de eso, porque generalmente creemos que la escuela es un albergue transitorio en donde depositamos a los pibes durante una determinada cantidad de horas. Así que lo que yo creo es que el nivel de violencia es directamente proporcional al nivel de injusticia estructural que hoy se vive en la provincia de Santa Fe, en la Argentina. Y también me parece que los sistemas vinculados a las grandes ciudades con mucha población, eso favorece a la violencia. Me parece que claramente hay que volver al Verdi, que decía que gobernar es poblar. Yo vengo de la Patagonia, de un lugar muy chiquito y muy bello que se llama el Chaltén, en donde viven 1000 personas, pero lo que me aparece con claridad, que en los lugares más pequeños la vida tiene más que ver con lo humano. En los lugares más grandes, ahí se vuelve feroz. Buenos Aires, Rosario, Córdoba, son lugares feroces. Eso te quería decir. Antes no se conocía la palabra bullying. Totalmente. Era discriminación nada más en las escuelas, que te cargaban si vos eras gordo, flaco, morocho, rubio. Ahora hay una hazaña en los pibes que filman como se están pegando dos y hacen una rueda y ninguno sale a defenderlo. ¿A qué se deberá eso? Cada vez más violencia. Yo creo que la cuestión del show, de mostrar, show significa eso, mostrar. Las redes sociales se han convertido más que nada en la exteriorización individual. Entonces, ¿por qué se suben fotos personales, videos personales, incluso videos íntimos? Porque hay una necesidad de mostrar socialmente lo individual. Y yo creo que eso lo que está mostrando es que a pesar de que tengamos más herramientas de comunicación, estamos menos comunicados. Porque antes las cuestiones de la intimidad tenían que ver con un lugar muy privado, muy chiquito, muy íntimo, que justamente lo charlabas con tu pareja o con tus amigos, muy íntimos. Porque había otro tipo de comunicación, el diálogo, el cara a cara, el mirarse a los ojos. Y yo creo que esta irrupción de las herramientas comunicacionales lo que está denunciando, en definitiva, a mí me parece que es la profunda soledad. Hay una profunda soledad hoy, especialmente de muchas chicas y de muchos chicos, especialmente de los sectores medios y de los sectores populares, que no se pueden bancar esa soledad y entonces por eso generan tanto tipo de violencia. Pero echarle la culpa a los pibes de la sociedad que hemos generado nosotros, los grandes, me parece que es bastante hipócrita. A mí me da la sensación que nosotros, como personas grandes, tendríamos que preocuparnos más por transformar la realidad que echarle la culpa a los demás de lo que está pasando con nuestras hijas o con nuestros hijos. Siguiendo con el tema del narcotráfico y de gendarmería, en las redes sociales notamos muchas denuncias. Ayer mismo hubo una carta que escribió Fabián Dri, que me llamó mucho la atención, del barrio donde está trabajando él, en Ludueña, Juan José Paso, por allá en Rosario. Un pibe iba a la calle, salía a comprar, venía a trabajar con 100 pesos y la gendarmería, los gendarmes lo maltrataron, lo trataron como si fuera un delincuente, lo revisaron todo y se quedaron con los 100 pesos del chico. Hizo una carta pidiendo por favor que cambie esta situación. ¿Vos crees que está bien que se empiece por las villas, la gendarmería, a tratar de poner orden, entre comillas? Hay muchas denuncias de todo este tipo de maltrato. Lo que nosotros decimos en este libro que estamos a punto de publicar, que
siempre se empieza por las villas y siempre termina en las villas, porque en realidad lo que se quiere es el control social de los empobrecidos y saqueados. El narcotráfico en realidad es un negocio que hacen delincuentes de guante blanco, que son grandes empresarios que están en el centro de las grandes ciudades. Hacer allanamiento en una villa para desarmar un búnker está bien, pero ahí no te vas a encontrar con el que maneja el grueso de los 2.000 millones de pesos que anualmente produce el narcotráfico en Rosario. Eso está en el centro, está en los bufetes de los grandes abogados, de los grandes empresarios, donde se lava el dinero del fútbol, en donde después aparecen los negocios inmobiliarios, que hoy en Rosario te presentan una obscenidad. En Rosario hay 50.000 familias que tienen necesidades habitacionales dignas y hay 40.000 departamentos vacíos. Esa es una obscenidad, pero que tiene que ver con que el departamento no se construye para que la gente viva, se construye para lavar guita. Y esos que lavan la guita no están en los barrios, no están en las villas. Ahí no va nunca Gendarmería, a Córdoba y Sarmiento, donde hay un bufete de abogados donde se lava dinero. No va a Rioja y Corrientes, donde también se lava dinero. Ahí no va nunca Gendarmería, nunca va Prefectura, nunca va la policía, porque claramente la sociedad castiga a los ya castigados. Y eso me parece que también forma parte de la hipocresía. Hoy hay taxistas y trabajadores que se dicen que se sienten más tranquilos con Gendarmería. Pero ¿qué pasa cuando se vaya? ¿Cuánto dura, además, la fiesta del dinero que sale montar estos operativos en cada ciudad? Y además, como si los gendarmes fueran ángeles incorruptibles. A la Argentina entran toneladas de cocaína por las fronteras, y las fronteras son cuidadas por los gendarmes. Esto que está pasando ahora en Rosario es porque los gendarmes se van quedando y van haciendo lo que hacen en la frontera, porque hay tanta corrupción en Gendarmería como hay en la policía provincial. No todos son corruptos, pero hay fenomenales nichos de corrupción que explican por qué entran toneladas de cocaína por las fronteras argentinas. Así que no es de extrañar que comiencen a aparecer estos casos como el que vos contás, porque se van a seguir sucediendo, porque si no, no tendríamos el nivel tremendo de consumo que tenemos de cocaína. La Argentina es el primer lugar de consumo de cocaína en América. Estamos por encima de Estados Unidos por densidad demográfica. Y nos hemos convertido en eso porque claramente por la frontera entra lo que sea, insisto, y ahí está Gendarmería. Por eso discutir este tema es muchas veces discutir también con lo que dicen los grandes medios de comunicación, y creo que en esto hay también complicidad de los grandes partidos políticos que se manejan con las encuestas, que son para mí la dictadura del presente. Entonces la encuesta identifica un problema de seguridad que pide tal barrio, mandemos gendarme. Entonces la gente del barrio se queda tranquilo por un momento. Y el político cumple, pero cumple con la política de poner parches. Y ese parche es hijo directo de las encuestas. Y lamentablemente los políticos de los partidos mayoritarios hacen eso. Van de parche en parche, la realidad no se transforma, pero duran. Y con suerte en las próximas elecciones lo reeligen. ¿Qué mirada tenés con esa balacera que recibió el gobernador Bonfatti en su casa? No, eso fue impresionante. A mí me impresionó mucho como yo lo vi a Bonfatti un día después. Yo estuve en la conferencia de prensa después del atentado. El atentado fue el viernes 11 de octubre del 2013. Y el 12 de octubre hacen la conferencia de prensa allí en la ex jefatura. Lo vi realmente conmovido, estaba muy mal. Pero aquello tenía que ver con una señal que algunos sectores del narcotráfico le dieron a Bonfatti, porque claramente después del asesinato del pájaro cantero en mayo del 2013, comienza a haber un movimiento que hasta ese momento no había habido. Hasta este momento los gobiernos del peronismo y los gobiernos socialistas habían sido cómplices, habían mirado para otro lado. Hasta que lo matan a Cantero y comienzan después las muertes, que fueron 4 en menos de 2 días en distintos barrios de Rosario, dijeron hasta acá llegamos. Entonces ahí se ponen a hacer algo. Cuando se ponen a hacer algo, se ve que desarman pactos preexistentes y viene la advertencia de esos balazos. De casualidad hubo 3 que no impactaron en los cuerpos de Bonfatti y de su mujer, por eso estaba tan preocupado. Con el tiempo, después vos te das cuenta que los nombres que se barajaron como autores intelectuales fueron aquellos que nosotros denunciamos en Soledad, en la legislatura de la provincia de Santa Fe en febrero de 2013, como los principales grupos narco en Rosario, entre ellos el de Luis Medina, que después termina fusilado Luis Medina el 29 de diciembre de 2013.
Y esto también tiene mucho que ver con todo lo que todavía hay que investigar, porque no hay narcotráfico si no hay permiso político para que haya, porque es un negocio que va de arriba hacia abajo. Así que decir que el narcotráfico termina solamente con la complicidad de la policía corrupta es ser funcional a la continuidad del negocio. En estos días estuve leyendo en una red social de que se reunían, no sé si asamblea, charla, no sé cómo llamarlo, una rueda, una mesa, el kirchnerismo con el socialismo, que fuiste invitado. Sí. ¿Ya se realizó? Sí, eso se realizó en La Toma, fue una charla muy interesante que la impulsó la corriente socialista El Militante, que es una corriente marxista que apoya el kirchnerismo. Invitaron al diputado nacional Jorge Rivas, que para que la gente lo tenga identificado, es este muchacho que está totalmente paralítico después de haber recibido, ¿te acordás, el golpe en la cabeza? Es un tipo extraordinario, porque la fuerza de voluntad que tiene, porque se comunica a través de la mirada y una computadora. Una lucidez extraordinaria. Y la verdad que fue un momento muy lindo, nos gustó mucho participar de esa mesa, porque nosotros claramente lo que decimos que se equivocan esos sectores de la oposición que dice que está todo mal, porque no es verdad. Yo creo que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, pero lo que está bien hay que reconocerlo. Y yo a un pibe que milita a favor de los derechos humanos, que está a favor de la asignación universal por hijo, que está a favor de la democratización de la justicia y de los medios, ese pibe es un compañero. Yo no le voy a decir que eso está mal. Me parece que con ese chico, en todo caso, lo que me tengo que acercar es para decir, eso que está bien, se tiene que continuar en la realidad argentina profundizando alguna otra cosa. ¿Qué es lo que está mal para mí de la política estructural del kirchnerismo y que no dicen los otros partidos, porque eso que uno dice que está mal para ellos está bien, es que la economía argentina está manejada por multinacionales y por empresas vinculadas generalmente a capitales extranjeros y al extractivismo. Acá en nuestra zona, sojalismo exacerbado, soja hasta la maceta. Eso genera contaminación ambiental, la gente que se muera y el negocio de las grandes multinacionales. Eso algún día se tiene que terminar, porque si no, no hay variante, no hay laburo en los barrios, como decíamos antes. ¿Qué es lo que está mal? Esa dependencia de las multinacionales y lo que está pasando ahora, la DEA y el FBI metidos en cada barrio de la Argentina por los convenios que firmó Sergio Berni como secretario de Seguridad y Milani, cuestionadísimo general del Ejército Argentino, todavía investigado por delito de lesa humanidad, que firma con el Comando Sur del Ejército Norteamericano. Eso está mal. Está mal que las multinacionales de medicamentos usen a nuestros chicos como cobayos, como hizo la empresa inglesa GlaxoSmithKline, que trabaja con 14.000 chiquitos argentinos, mata a 18 de esos chiquitos y se la multe solo con 500.000 pesos, que es la quinta parte de lo que Glaxo factura en un día. Eso está mal. Y eso profundiza la dependencia. Está mal que en la Argentina los patrones no paguen aportes patronales. Eso está mal, no tiene que ver con un gobierno nacional y popular, no tiene que ver con el peronismo. Entonces, para decir eso, primero igualmente tengo que acercarme, para los que creen en las cosas buenas, que para defender eso bueno hay que atacar eso que está mal. Vos dijiste recién, a veces que denunciamos en soledad. Sí. Con tu forma de ser, con el compromiso que sabemos todos que tenés. ¿Has tenido alguna vez algún inconveniente, alguna dificultad en tu andar por esta militancia comprometida y social que tenés como periodista y como docente y todo lo que haces? Digamos que en las cuestiones, hay algunas cuestiones puntuales que fueron fuertes, pero más allá de esas cuestiones puntuales, lo permanente es la censura en los grandes medios de comunicación. Vengo de estar en la Plaza de Mayo de la ciudad de Santa Fe acompañando la lucha de los trabajadores de la salud de los barrios santafesinos frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe, y ahí un periodista de Canal 13 me dijo que no iba a salir porque estaba censurado en Canal 13 de Santa Fe. Y la verdad que por más que uno está acostumbrado a la censura, te da mucha tristeza, mucha bronca, mucho dolor, porque yo no estoy en los grandes medios, no estoy entre otras cosas porque no quieren que esté. Pero que además de eso, cuando vas a una plaza y hablas y que te censuren, es muy triste, es muy doloroso. Así que eso es lo peor, la censura, y que todavía cueste entender que lo mejor que le puede pasar a un gobierno
es recibir críticas como para modificar, no silenciar la crítica, porque eso después es peor, porque incluso el militante de ese gobierno dice, che, pero déjalo hablar, porque en todo caso, si está equivocado, mejor, le decimos que está equivocado. Así que esas son las cosas más dolorosas, pero vamos a seguir. Bueno, pero hace años que venís siendo censurado, pero menos mal que tenemos las redes sociales, las distintas redes que uno se puede enterar de las cosas y de los pasos que va siguiendo. Por último, te quería preguntar, ¿qué pasa en lo político? ¿En qué andás en lo político? No, en lo político estamos viendo, yo creo que a nivel nacional, como se vienen perfilando las cosas, es difícil encontrar un candidato a presidente hoy, porque quienes tenemos miradas críticas sobre el kirchnerismo no nos encontramos dentro del sector del kirchnerismo, pero tampoco me encuentro con sectores que tienen que ver con volver a los 90. Ahí está Macri, Wiener, Scioli, están todos ahí. Después te queda como opción política para los que estamos en un pensamiento más vinculado a la izquierda, lo que puede ser el FID, pero a mí me gustaría que el FID sea más abierto, menos sectario. Y después aparece la figura de Genaro, que probablemente se juegue como candidato a presidente, que ojalá, porque me parece que por su ética personal sería interesante, por afuera de esto. Está trabajando con esa idea. Y después queda lo provincial. En lo provincial a mí lo que me queda es el sabor amargo que nos robaron la Diputación Provincial, 60.426 personas que nos votaron, y que sería interesante por lo menos hacer el último intento el año que viene, para volver a ser candidato a aquello que fui y que me votó la gente. Pero habrá que ver, porque si no hay una herramienta política que se constituya y donde uno puede cuajar dentro de un andamiaje colectivo, va a ser difícil. Pero yo estoy dispuesto a esa idea de refrendar aquello que la gente nos dio en el 2011. La ventaja es que la gente ahora, más que partidos o frentes, también ve a la persona, ¿no? Yo creo que siempre fue así, la cuestión de la persona que encarna determinadas cosas, me parece que siempre es así. Pero igualmente se necesita un andamiaje colectivo. Los que hemos hecho campaña en esta provincia sin plata sabemos lo que es eso, andar en colectivo de un lugar para otro es enorme. Yo iba a cada lugar de la provincia y para recuperar lo que ponía de mi bolsillo vendía cuadernitos de investigación periodística. Era un anarquista del siglo XIX haciendo política. No hay problema, pero digo, es muy duro porque la gente vota lo que conoce. Y la gente conoce aquello que le hacen conocer los grandes medios. Nosotros estamos afuera porque no tenemos guita para comprar que nos conozcan. Bueno, pero no tenés plata, pero tenés militancia, tenés... te conoce muchísima gente, te ha avalado muchísima gente y se ha indignado muchos más de lo que te pasó como candidato. Bueno, esperemos que tengan muchísima suerte. De aquí vamos a hacer lo posible para que seas candidato y le vamos a dar difusión para que llegue. Bueno, ojalá. Yo lo que creo que lo mejor que nos puede pasar es seguir haciendo lo que hacemos, que es lo que somos periodistas, generamos información. Y yo lo que quiero es que con esa información que nosotros producimos se debata, se discuta, pero que se tenga en cuenta, que se diga. Porque lo peor es que no se diga. Muchísimas gracias, Carlos. Adriana, muchas gracias. Estuvo con nosotros Carlos del Frade, un privilegio. Bueno, y le agradecemos la presencia. No se vayan, vamos a una breve tanda publicitaria y regresamos con todo el desarrollo informativo del noticiero central de Canal 10. Centro Económico de Cañada de Gómez, más de 75 años de compromiso con la comunidad empresarial. Brindamos herramientas que promueven el crecimiento del comercio, la industria y servicios de la ciudad. Centro Económico de Cañada de Gómez, liderando acciones para el desarrollo del empresario local. ¿Te acordás cuando decidimos que ningún chico de la Argentina debía estar desprotegido? A los niños menores de 18 años
cuyos padres no tienen trabajo o que están en la economía informal, hoy puedan acceder a esta asignación básica universal. Y cuando también decidimos cuidar y estar cerca de las mujeres embarazadas, ¿te acordás? Quiero extender esta asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo. Claro que te acordás. Porque son medidas que cambiaron nuestra historia para siempre. Hoy venimos a completar ese camino. Por eso, hoy nace un nuevo derecho en la Argentina. El derecho a progresar. Soñamos un Estado que esté con vos desde que nacés, acompañándote en cada momento importante de tu vida. Por eso nace Progresar, el programa de respaldo a estudiantes de Argentina para ayudar y acompañar el esfuerzo y el trabajo de miles de jóvenes que quieren progresar. Si tenés entre 18 y 24 años, estás sin trabajo, trabajás informalmente o ganás menos del mínimo vital y móvil, y tu grupo familiar se encuentra en la misma situación, pero estás lleno de ganas de empezar a estudiar o de continuar tus estudios, Progresar es para vos. Es una ayuda económica para todos los jóvenes que quieran estudiar para seguir creciendo y superándose. Ya sea para terminar el primario, secundario o arrancar o continuar un oficio o una carrera terciaria o universitaria en establecimientos públicos. Son 600 pesos mensuales para que inviertas en tu educación, certificando tu condición de alumno regular y realizándote controles de salud. Progresar es tu país creyendo en vos, en tus ganas, en tu inteligencia. Progresar es tu derecho. Julio Falcioni, el DT argentino, tiene nuevo club. Julio César Falcioni es el nuevo entrenador de la Universidad Católica de Chile. El entrenador, cuyo último trabajo fue en el banco de All Boys, selló su vínculo con el club chileno. El Centro Tecnológico de las Parejas va a dictar nuevos cursos. El Centro Tecnológico CIDETER de las Parejas entonces informa sobre la realización de estos cursos: CampWorks para torno de 2 y 4 ejes, CampWorks para fresa de 2 ejes y CampWorks para fresa de 3 ejes. Estos cursos serán dictados por el docente Pablo Abatedaga. Se dictará de lunes a jueves de 14 a 20 horas con una duración de 3 encuentros. Requisitos previos: experiencia en diseño mecánico. Retiran del mercado chocolates de primera marca. La compañía Cadbury retiró del mercado 2 partidas de sus tabletas de chocolate durante esta semana, después que inspectores de sanidad de Malasia indicaran que contenían rastros de ADN de cerdos. Increíblemente, los ejecutivos de Cadbury dieron la orden de retirar del mercado los chocolates en sus variedades con almendras y avellanas. Y llegamos al final de nuestro noticiero central del día de hoy. Le comentamos que el pronóstico del tiempo para mañana es cielo despejado, una temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 22 grados centígrados. El cierre con una entrevista exclusiva que mantuvo la periodista Adriana Díez de nuestro canal con el cacique Cuón Félix Díaz, quien nos cuenta padecimientos y desventuras que han vivido en el norte de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Será Dios mediante. Hasta mañana. Hoy nos visita, tenemos el privilegio de que nos visite en nuestros estudios el líder de la comunidad COM, Félix Díaz. Vamos a tratar de sacarle el jugo, de hablar con él, de que nos cuente cosas
que queremos saber de él, de su comunidad, de su vida privada, de qué lo trae a Cañada de Gómez en este momento, y le estamos dando la bienvenida. Hola Félix, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Adriana, el gusto es mío de poder estar aquí en este espacio y contento de poder reencontrarnos nuevamente con los amigos que nos vienen acompañando hace bastante tiempo. Bueno, nos alegra que estés aquí con nosotros y nos gustaría que nos digas esta vez quién te invitó, a dónde estuviste, si estuviste por los alrededores. Sí, ayer estuve ahí en Villa Gobernador Galvez, donde fui invitado por una organización que trabaja con el tema de los palestinos y que también fui reconocido como visitante ilustre del municipio de esa localidad, de la cual me sentí muy acompañado y también apoyado por la gente de esta provincia, de la cual me pongo como muy contento de poder ser parte de los habitantes de esta provincia. Y estoy acá siempre porque tratando de difundir la situación de los pueblos indígenas de Argentina, no solamente de mi comunidad, porque ustedes sabrán de que la cumbre que se ha hecho en Formosa el año pasado, me designaron como vocero de la organización plurinacional donde representa 20 pueblos indígenas del país, y eso es una tarea que me tocó de poder seguir denunciando, defendiendo las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿Cómo está la relación con el gobierno provincial, el gobierno nacional, con el tema de ustedes, de las comunidades? La verdad que la relación ha sido como muy complicada. Al principio tuvimos mucha experiencia y expectativa de que esto se podría resolver a través de los organismos que tiene competencia en el tema indígena, como el caso del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Derechos Humanos, donde está el doctor Martín Fresneda, y también el Ministerio de Desarrollo Social, de la cual atiende y responde los reclamos sociales donde existe algún problema social. Entonces este ministerio debería ser como el responsable de canalizar y recepcionar los problemas que nosotros pedíamos asistencia. ¿Y tienen respuesta real de esos organismos, de esos lugares? No, la respuesta nunca llegó en nuestras manos. Hemos elevado montones de notas a la Presidencia de la Nación pidiendo audiencia y también a estos ministerios que acabo de nombrar para poder atender las necesidades básicas como el tema de salud, de agua, trabajo, como el caso de la agricultura. Y nunca hemos tenido respuesta referente a esta problemática, porque fíjense que ya van más de 4 años que estamos en esta visibilidad de la problemática indígena. No hemos podido resolver la totalidad de los indocumentados que tenemos en el territorio de la comunidad COM, y eso preocupa porque la verdad que el Estado parece que le conviene que los indígenas tengamos problemas para que nos condicionen de vivir en esta dependencia que muchas veces queremos desprender, pero cada vez más complica nuestra situación. Con el tema de los documentos, ¿lo retienen? ¿Ustedes no tienen documentos? ¿Y a la hora de votar, cómo hacen? Los DNI que nosotros hemos iniciado, los trámites para poder regularizar, los retiene la provincia de Formosa, y uno de los casos que tengo bastante conocimiento del tema es mi nieto, Edgardo Díaz, que tiene 14 años, este 25 de mayo va a cumplir 14 años. Nunca hemos podido tener el DNI a pesar de que sea inscripto en el primer día de su nacimiento, y después la actualización que hemos hecho en el año, o sea, a los 8 años, de poder regularizar, y ahora estamos por llegar a los 16 años y aún no hemos podido tener ese DNI que para el chico necesita para poder inscribirse en la escuela o atenderse en los hospitales o hacer cualquier trámite que realmente es necesario tener un DNI. Y muchos de estos casos, jóvenes que no tienen DNI, niños que no han sido inscritos por no tener el aval de los médicos que atienden a los indígenas,
y la falta de voluntad política genera estas irregularidades que padecemos en la comunidad. Pero esos chicos que cumplen 16 o cumplieron 16 pueden votar ahora y no le dicen nada, no le dan soluciones a eso, ni siquiera en ese momento le dan el documento. Y la verdad que para nosotros es difícil plantear este tema porque muchas veces el problema indígena parecería que es un problema menor cuando los mismos indígenas tienen problema de hacer cualquier trámite. El caso de los niños que tienen ese problema, nadie le da importancia porque parecería que es un tema que no tiene nada que ver con la ciudadanía y eso es muy lamentable de que vivimos en una etapa de una democracia que está cumpliendo los 30 años de la libertad y también de poder generar ese respaldo constitucional que deberíamos tener como indígenas y es muy lamentable de que seguimos así, es como tener que cortar ruta para reclamar un derecho, manifestarnos para poder exigir el cumplimiento de ese derecho, que el Estado nacional y provincial creen que el indígena es un objeto, sin embargo nosotros somos sujetos de derecho, de la cual tenemos la plena libertad y derecho de exigir al Estado que se cumpla esas garantías que fueron creadas para poder acompañar este proceso para los pueblos indígenas. La gente de las otras comunidades sufren todo este mismo problema. ¿Qué te transmiten? ¿Qué te dicen? ¿Cómo se sienten ellos con todos estos obstáculos que tienen? ¿Tener respuesta de ellos, un apoyo para ayudarte, para seguir adelante, para reclamar? Sí, la verdad que para nosotros la esperanza de los pueblos indígenas está centrada en mí porque creen que yo, que tengo acceso a los medios de hablar sobre la problemática, la mayoría de los indígenas creen que yo soy el que puede brindar la solución de esta problemática, pero lo único que hago es eso, denunciar, exigir a los estados el cumplimiento de nuestros derechos, como el caso de un pueblo que se llama Nibaclé, que la mayoría de los integrantes de ese pueblo no tienen DNI, un menor porcentaje de esos hermanos que no pueden acceder a los recursos del Estado, como el caso de los planes sociales, asignación universal por hijo, por no tener DNI, y lo peor de todo esto que son indígenas que se reconoce como pueblo preexistente y ningún país se hace responsable porque viven en la frontera de Paraguay y Argentina sobre el río Pilcomayo y sufren esta violación de su derecho porque pasan al Paraguay y lo dicen que son argentinos, pasan la Argentina y dicen que son paraguayos y nadie se hace cargo de esta problemática que padecen estos hermanos nuestros y nos preocupa porque son hermanos que han vivido históricamente en esa región. Y sobre el territorio que les corresponde de siempre, ¿sigue la problemática? ¿Hay una ley que dice de aparte de las tierras que les corresponden? ¿Y qué respuesta tienen a eso? La verdad que el tema del territorio es un tema muy delicado y complejo, sabiendo de que el Estado nos reconoce a través de un artículo de la Constitución Nacional, como el artículo 75, inciso 17, donde establece las garantías constitucionales de que el Estado tiene que garantizar el respeto a la identidad cultural de los pueblos indígenas y también garantizar las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, que no se puede enajenar, no se puede embargar, no se puede transferir, no se puede como embargar por una deuda. Entonces esa garantía que el Estado creó a favor de los territorios indígenas se va reduciendo por las resoluciones de los gobiernos provinciales, el caso de Formosa, que le otorga un reconocimiento a la comunidad indígena a través de una asociación civil que está como titular de las tierras. Entonces los gobiernos lo que hacen es elegir a los presidentes de esa asociación civil para que sean punteros políticos, para que permitan que los gobiernos despojen las tierras legalmente, porque la cabeza de esta asociación civil está como elegido por el mismo Estado y no por las comunidades. Entonces ahí donde se genera el conflicto
que nosotros hemos iniciado en el año 2007, reclamando elección a una asociación civil que es la titular de nuestras tierras. Y a partir de ahí la comunidad empezó a informarse, a estudiar su derecho, de la cual encuentra la salida de un problema que veníamos arrastrando hace más de 20 años, y desde ahí se convoca una elección. Entonces la Dirección de Personas Jurídicas, donde autoriza la actualización de las nóminas de las autoridades de esa asociación civil, da una resolución a favor de una asamblea, y de repente la comunidad me eligen a mí para ser el presidente de dicha asociación, y de repente la misma institución de personas jurídicas anula porque dice que nosotros hemos incumplido los requisitos como la presencia de un agente normalizador, un veedor que debería estar autorizado por el gobierno de la provincia, un comisario, y también el Instituto de Comunidades Aborigen, de la cual teníamos ya una resolución que nos dieron para convocar esa asamblea. El problema es que el mismo Estado no les autorizó a estas personas que deberían ser los normalizadores de esa elección, se ausentaron y inmediatamente se anuló la elección, que la comunidad me eligió mayoritariamente. Entonces al día siguiente, un día 26 de junio, hacen otra asamblea a puertas cerradas, y de ahí eligen a Cristino Sanabria, que es puntero político del gobernador Gil de Infran, con 10 personas, arman una comisión directiva, y de ahí se actualizó la personería jurídica de la comunidad, de la cual habilita el despojo territorial, que a través de una resolución en el año 2007, el gobierno de Formosa despojó alrededor de 2.042 hectáreas. Entonces, a partir de ahí se inició este conflicto que nosotros no veíamos que era un problema, sino es una cuestión meramente política, porque si nosotros nos basamos en las cuestiones jurídicas, creo que el respaldo jurídico de esas tierras está a favor de la comunidad. Y hemos perdido eso porque los gobiernos, tanto nación como provincia, quisieron legalizar el despojo, habiendo leyes que debería ser que respaldaría el reclamo de hacer un relevamiento territorial, que es la ley 26.160, donde dicta claramente algunos de los artículos que dice que mientras que esté vigente esta ley de emergencia territorial, la 26.160, los gobiernos no pueden actuar en ningún concepto, ni siquiera jurídico, respetando la vigencia de esta ley, que no se puede desalojar a los indígenas, ni siquiera se puede hacer como una resolución para despojar las tierras indígenas, porque esa ley es una ley nacional que fue creada por este mismo gobierno kirchnerista, de la cual teníamos mucha esperanza de que esto iba a ser la solución de nuestro problema, pero la falta de voluntad política de parte de las autoridades genera desesperanza que hoy estamos viviendo por falta de solución a este conflicto. Y este conflicto ha generado muchas muertes, muchos abandono de personas, la carencia de agua, la carencia a un tratamiento adecuado a los trámites, como el caso de los DNI. O sea, es un problema que acarrea este problema por el tema territorial, que es para nosotros es la que origina este conflicto social que nosotros venimos padeciendo, y a través de esto venimos a buscar solidaridad de la gente, y estamos encontrando mucha respuesta de mucha gente, de la cual gente particulares, obreros, militantes sociales, que tratan de darnos una mano, pero muchas veces la carencia de recursos, al colaborar a la comunidad indígena se juntan las donaciones, pero el problema no se puede trasladar por la falta de recursos económicos para pagar un flete, para llevar hasta las comunidades indígenas las donaciones, y eso muchas veces dificulta y debilita nuestra lucha, porque sabemos
que el gobierno obstaculiza nuestra lucha por negarnos los derechos que deberíamos tener, como los recursos que el Estado está entregando a algunas organizaciones para poder como dignificar la vida a través de las relaciones sociales que deberíamos tener. ¿Y ustedes no tienen un abogado o algo que los ayude ante tanta injusticia, tantas cosas? ¿No hay nadie que pueda asesorarlos o llevar a instancias legales todo esto que están haciendo? La verdad que nosotros abogados tenemos, pero el grave problema que nosotros estamos padeciendo es la matriculación de los abogados, porque un abogado de Capital Federal no puede ejercer su profesión porque tiene que matricularse en la provincia de Formosa para que sea legítima la defensa que puede otorgar al pueblo indígena. Y también la falta de recursos, un abogado militante no puede llevar a cabo un respaldo jurídico a un pueblo cuando tiene que ir a trasladarse a Formosa, también alojamiento, comida, traslado, es muy costoso. Entonces un abogado particular no puede llevar adelante este respaldo que nosotros necesitamos. Entonces el CELT, que es uno de los organismos de derechos humanos que nos respaldó desde el principio de la represión en el año 2010, están a cargo solamente las 23 personas que han sido víctimas de la represión, que tenemos causas penales, y hoy el CEL es el que está tratando de exigiendo la investigación de los hechos sucedidos en el año 2011, para que estas cosas se puedan aclarar de la represión que hemos sufrido en el año 2010, un día 23 de noviembre, de la cual no tenemos ni siquiera la mínima información de saber qué pasó con los policías, quién mató al hermano Roberto López, quién ordenó la represión, por qué se hizo tal cosa en una jurisdicción federal, porque nosotros lo que nos preguntamos siempre, las cuestiones jurisdiccionales que tanto se habla y se respeta, ¿por qué la policía de la provincia violó la cuestión jurisdiccional, que la ruta nacional es competencia federal? Y nosotros no hemos visto ni siquiera ni una orden de un juez federal para desalojar a los indígenas y reprimirlo, porque la gendarmería estuvo en ese momento cuando nos reprimieron, la policía actuaron libremente y también fue respaldado por un grupo de gendarmes. No es la gendarmería, sino un grupo de gendarmes de la cual acompañaron esta intervención de la policía de Formosa. Entonces, cuando se habla del respeto a las cuestiones jurisdiccionales, nos preguntamos ¿de dónde podemos acudir cuando existe esta violación de los derechos humanos, de la cual nosotros lo que reclamábamos era la devolución de esas tierras que ha sido despojada en el año 2007 por el gobernador Gildo Infran? Le entregó las tierras a la familia Celía, a la Universidad Nacional de Formosa, y una gran parte de ese territorio está en manos del Parque Nacional. Félix, ¿los siguen molestando? A la comunidad entran a molestarlos. Hemos escuchado que han hecho un montón de cosas de miedo, han entrado, los han golpeado, han hecho un montón de cosas que no corresponden. ¿Siguen insistiendo con eso? Sí, lo siguen haciendo y cada vez más mejor, porque saben que la policía y la gendarmería, algunos de los gendarmes, acompañan la política formoseña porque son familiares del partido gobernante, y como el caso que pasó hace 20 días, la familia indígena fue acusada por un robo de abijeo de un ganado que trajeron desde la zona de Nainec, una localidad vecina de la comunidad, a 8 kilómetros, ingresaron el terreno indígena, carnearon la vaca y le entregaron a la familia indígena un cuarto de esa carne, y de ahí hicieron la denuncia. Entonces, ¿quién cayeron? Son los indígenas, y ahora están así en una situación muy difícil, porque la policía misma armó la causa como robos como calificado, resistencia a la autoridad a mano armada,
y después es como que son ideólogos de ese robo que fue plantado por la misma policía. ¿Qué es lo que queremos decir esto? Es que nosotros hemos firmado un protocolo ante la provincia a través del gobierno de Formosa con el ministro Abel González, y la embajada, no, la Cancillería Argentina también estuvo presente ese convenio, al igual que el Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y también el CELT, que fue nuestro patrocinador de la causa, Defensoría General de la Nación, donde la actuación de estas fuerzas públicas para garantizar la integridad física de los indígenas de la comunidad tiene que actuar en conjunto. Cualquier intervención que haga para que empiecen a resolver los conflictos que se generan dentro del territorio indígena. Pero esas órdenes que debería acatar las autoridades de las fuerzas, violaron porque ellos, los policías, intervinieron solo, allanaron las casas sin orden judicial, y después al día siguiente, cuando hicieron estos hechos, ya la policía ha denunciado que los indígenas estaban armados, con escopeta, con pistola, y ahí secuestraron un pedazo de carne, y de ahí lo encerraron los indígenas hasta ahora, y eso preocupa porque las cosas que se sigue haciendo contra nosotros se basan en las cuestiones legales, y la falta de abogados que defendiera esta violación de los derechos indígenas cada vez más urge, porque no podemos ir a manifestar contra la justicia o contra la policía, porque cuando uno se manifiesta te bloquean todo, ya no podés ir al hospital, no podés ir a los municipios, no podés ir a reclamar porque te escrachan la misma sociedad. Y eso nos duele y nos entristece, porque no debería ser así. Si la corrupción se quiere combatir, que se investigue a fondo, que se esclarezca los hechos, el de por qué se inició este conflicto con la provincia, es porque hay una violación de derechos humanos por parte del gobierno de Formosa y apañado por el gobierno nacional. El formoseño, el vecino, responde también en contra así de ustedes, en base a todo esto que prepara Infran, con todo el Estado en contra de ustedes. ¿Está a favor o en contra? ¿O son indiferentes hacia ustedes? Sí, la verdad que para nosotros el criollo de la zona, como es un pobre, muchas veces le conviene recostarse con el gobierno provincial, porque el gobierno de la provincia le subsidia cualquier acto, como el caso de plantaciones de algodón, y por más que tenga media hectárea, un cuarto de hectárea de chacra, el gobierno de la provincia subsidia. Entonces, si vos pones en contra del gobierno, no te van a reconocer tu trabajo, no te van a dar el subsidio que ellos reparten a los pequeños productores, a los bananeros, a los algodoneros. Entonces, eso le limita, le da miedo al campesino de enfrentar la provincia por ese lado. ¿Por qué? Porque te pueden multar, te pueden crear deuda, porque los municipios son los que se encargan la pequeña agricultura a través del pequeño productor, donde le subsidia la preparación de suelo, la siembra de algodón, de maíz, y después es como se usa ese derecho de poder apretar a los pequeños productores. Entonces, el pequeño productor, en vez de defender sus derechos y también apoyar la lucha indígena, va en contra de esa violación que lo hacen a los indígenas. Vos decís que recorres todo el país, dando difusión a toda esta problemática. En el largo trayecto que haces por todas las provincias que te vemos en televisión, vemos las declaraciones que haces, el acompañamiento en distintas luchas. ¿Sentís la respuesta del mismo argentino a toda esta problemática? ¿Se hace carne en ayudarte? Sí, la verdad que es un aliento que uno puede ver la gente que se preocupa, porque se sabe que Argentina tiene una deuda
social con los pueblos indígenas. Y he escuchado mucha gente que son hijos de inmigrantes cuando nos piden perdón por decir que nosotros somos los invasores, que hemos despojado los territorios, nuestros abuelos fueron los responsables de la muerte de miles de indígenas, pero lo que nosotros queremos es que podemos tener una buena relación y no tenemos rencor con nadie. Lo que queremos es reconstruir nuestra propia cultura, nuestra propia identidad y valorar lo que somos, porque lo que queremos es vivir dignamente, vivir en paz, libertad, para poder crecer juntos, porque tenemos muchísimos amigos que no son indígenas, que sí valoran y respetan nuestra forma de ser, y también eso valoramos ese gesto humano para poder también devolver como un gesto humano hacia la sociedad, de poder acercarnos más a ustedes para que tengamos la posibilidad de tener un diálogo, porque vemos que el diálogo es la herramienta eficaz para destrabar cualquier conflicto, porque si nosotros empezamos a ser los malos, yo creo que lo que vamos a ganar es la maldad de la gente, ¿no? Entonces el amor creo que es la única salida para poder destrabar cualquier rencor o odio de otras personas. Entonces vemos de que la herramienta para poder llegar a eso, tenemos que estar dando la vida para demostrar la sociedad de lo que queremos es vivir en paz, vivir en armonía, en comunidad. Y eso ha pasado mucho, por eso hemos perdido muchos familiares, hermanos, hijos, por esta búsqueda de una vida igual ante todos los demás. Y eso nadie lo comprende porque creen que el indígena es una persona es como inferior hacia el otro, pero sabemos que somos igual que cualquier persona, podemos tener la misma altura que cualquier gobernante, solamente lo que falta es permitirnos desarrollar nuestra capacidad y contribuir algo para el crecimiento de la sociedad. Y ser incluidos en la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que estamos en eso, en esa búsqueda. Lo que queremos es que sea real, una participación que tiene que ver el respeto, la libertad, la tolerancia de los gobernantes y no vestirnos de una camiseta de un partido político, sino salir en la ruta con nuestra propia forma de ser, no ocultarnos y no avergonzarnos de nuestra lengua, porque como indígena sabemos que costó mucho para salir de nuestras casas, para mostrarnos ante los medios nuestra identidad, porque hemos sido como perseguidos, maltratados, nos colonizaron de diferente manera y lo que queremos es salir de esa situación y estar tranquilamente para poder compartir con la sociedad lo que somos y lo que nos cuentan nuestros mayores. Vos hablabas que tenés un nieto que va a cumplir 16 años. ¿Cómo está compuesta tu familia? Yo tengo 4 hijos, 3 nietos y vivimos en una situación, al principio era muy buena, el desarrollo familiar, pero después de esta lucha me ha generado montones de dificultad por solo hecho de pensar como indígena, de actuar como indígena, de hablar como indígena y entender la realidad de los pueblos indígenas. Y a través de eso, los que han sido perjudicados son mis hijos, que no han podido terminar su estudio. Uno de mis hijos que estaba estudiando, que le gustaba saber más el tema de las cuestiones agrícolas, entonces estaba yendo a una escuela técnica, Laguna Blanca, y fue como 2 años estaba estudiando y después terminó porque no aguantaba la discriminación, se le pinchaba la bicicleta y quedaba a 17 kilómetros de nuestra casa y muchas veces venía caminando, a veces se le rompe la carpeta, se le mancha con las tintas su ropa y aguantó 2 años hasta que no resistió y tuvo que abandonar y quedó ahí. Y otro de mis hijos que no pudieron terminar su primaria por esa persecución que sufrieron por causa de esta lucha. Y es muy dolorosa para nosotros porque nunca pensábamos de que iba a llegar eso,
pero ahí recién nos damos cuenta de que siempre nos han tratado de esa manera. Ahora cuando nos ponemos de pie y enfrentar esa violación de los derechos indígenas, nos damos cuenta que siempre fue así, pero la lucha está basada en esto, de que estas cosas no se sigan repitiendo, que las autoridades, los gobernantes y los jueces entiendan de que la existencia de los pueblos indígenas no es casual, sino que hemos vivido siempre en este continente, y nosotros no somos formoseños ni argentinos, somos originarios de este país. Lo que queremos es que nos permita ser parte de esta sociedad que han usurpado nuestras tierras, nos empobrecieron, nos quitaron todo lo que teníamos, nuestra libertad y también nuestra forma de organizarnos, nuestro idioma, o sea, destruyeron todo lo que teníamos y ahora también se quiere despojar lo poco que tenemos, que es el territorio, que han sido decretados por los gobiernos nacionales, y se siguen pensando de seguir corriendo a los indígenas para quedarnos lo poco que teníamos. No se conformaron la matanza, o sea, la masacre que se ha hecho en la colonización de nuestro territorio, y eso es lo que queremos terminar, porque lo que queremos es dialogar con las autoridades y generar como una especie de articulaciones, y entendemos que la única forma para salir de esto es a través de las relaciones sociales que deberíamos tener con respeto hacia el otro. Y por último, contarnos de tu esposa Amanda. Está como ama de casa, es luchadora, trabaja, tengo entendido que trabaja mucho con la comunidad, con las mujeres. Contame algo de ella. Sí, mi mujer es una mujer que nunca creí que podría estar a la altura de esta lucha, porque yo mismo tuve ese error de querer opinar la vida de las personas por desconocimiento. Nosotros estamos casados hace más de 37 años, que no es fácil tener una pareja hasta esa altura, porque hemos vivido momentos dolorosos, difíciles. Cuando empecé a viajar afuera de la provincia, lo que ella hacía era hacer artesanía, me daba y yo vendía eso, a través de eso podría llevar pan a mis hijos cuando volvía a mi casa, porque la lucha al principio no fue buena. Me daban pasaje a través de la invitación y ese pasaje era justo de salir y volver a mi casa. Y si yo tenía que ir al baño, gastar una moneda, ya no llego a mi casa. Así que tenía que ahorrar con mucho esfuerzo esa monedita que me podría faltar para llegar hasta mi casa. Y muchas veces yo me quedaba en las terminales, en la intemperie, con el frío, o con el calor, o con el mosquito. Y Amanda siempre estuvo preocupándose por los viajes que yo hacía, y llegaba a mi casa, estaba ahí siempre con nuestros hijos, también trabajando, cosechando, sembrando cosas para la familia. Y un día me encontré volviendo de mi casa, estuve como 15 días fuera, y ella no estaba en esa noche. Ella salió de nuestra casa y mis hijos se quedaron solos en nuestra casa. Yo llegué como a las 11 de la noche y encontré llorando uno de mis hijos, Rolando, y yo no sabía qué es lo que le pasaba. Creí que estaba enfermo o le dolía algo, y cuando le pregunté a mi hijo y no me quiso decir qué es lo que tenía. Y yo no tenía ni siquiera un pedazo de pan en la mochila o el bolso para poder compartir con ellos. Y cuando mi hijo empezó a acostarse en su camita, le volví a preguntar qué es lo que le estaba pasando. Entonces cuando él me dijo, ¿sabe qué, papá? Hace 3 días que no hemos comido nada y tengo hambres, y me partió el corazón. Y empecé a llamar a los contactos que yo tenía en una agenda, porque yo siempre anotaba a las personas que se ofrecen. Cualquier cosa, Félix, llamanos, cualquier cosa que necesite, cuente con nosotros. Entonces esa creencia que tenía en mi mente de acudir a esas personas, nunca me contestaron. Y yo dije, a partir de ahí yo dije, no, ahora tengo que dejar de viajar, de luchar, porque no puede ser que mis hijos
sufran de esta manera, porque yo estoy haciendo algo por el bien de todo y después me pasa esto. Y Amanda se fue a cosechar en una chacra ajena para conseguir comida para nuestros hijos. Entonces, esas son cosas que uno le pasa por querer defender lo que es la dignidad del ser humano, y es difícil explicar a la gente, porque el que no vive esa situación muchas veces dice: no, usted tenía que hacer esto, vos tenés que avisarme así, vos me tenías que avisar, porque cuando uno se encuentra con ese problema no sabes con quién puedes contar, porque se te nubla la mente, no sabes quién puedes contar. Y eso nos pasó a nosotros. Entonces Amanda siempre estuvo ahí a la par nuestra, estando en su casa, acompañando a los hermanos que lo necesitan, y empezamos así a buscar la manera de cómo mejorar nuestra situación económica, de la cual no hemos podido encontrar porque estamos perseguidos por la policía, por los partidos políticos, las religiones, y fue muy doloroso vivir de esta manera, hasta que han matado nuestros animales por solo hecho de pensar el reclamo de lo que es el derecho indígena. Y bueno, empecé a decir: bueno, Amanda, tenés que salir a conocer a otras provincias, y se animó a salir de su casa y a relacionarse con otras mujeres, con otra gente que lucha. Entonces ahí recién entendió de que es importante salir de su casa para poder como compartir esta experiencia dolorosa con otra gente que dice que son luchadores, que son defensores de los derechos humanos, pero cuando tenés este problema nunca están. Por eso la importancia de que los medios que hoy está a nuestro alcance tomen estas cosas como un desafío ante el mundo que nos espera, que estas cosas no tienen que pasar a nadie. A mí no me gustaría que esto, lo que me pasa, le pase a otros hermanos. Ningún ciudadano le desearía estas cosas, porque son derechos humanos que son fundamentales para nuestra vida. Por eso la lucha para nosotros va más allá de nuestros intereses personales, de ser indígena. El derecho humano tiene que ser para todos, y no sea solamente para los peronistas, los radicales, para las organizaciones sociales, los gremios. Los derechos humanos tienen que ser para todos, que sean inmigrantes, europeos. El derecho humano tiene que ser desde los seres humanos y no de un partido político. Félix, la verdad que estaría toda la noche hablando con vos, porque me llenas el alma y me conmovés. Yo te agradezco infinitamente que nos diste esta charla a los cañadenses. Estás invitado, las puertas están abiertas para Canal 10, para la ciudad de Cañada de Gómez, y te decimos, como te dirán en tantos lados, lo que necesites, pero de verdad, para lo que necesites estamos. Vení seguido a Cañada, quiere decir que te tratamos bien los cañadenses, que sos un amigo de verdad nuestro. Sí, sí. La verdad que estoy muy agradecido de poder estar siempre en esta localidad, y el recibimiento que me hacen es muy importante, porque para mí lo fundamental de todo eso son los medios. Así como este espacio que me están dando, para mí es muy alentador de poder hablar tranquilamente y sin que nadie me diga: no digas tal cosa o diga tal cosa. Y esa libertad que me brinda es la mejor manera de poder decir estas cosas, que creo que es la primera vez que estoy hablando del tema, porque creo que tengo la necesidad de contar lo que nosotros padecemos. Y creo que el Estado argentino tiene que entender que la lucha es por el tema de las cuestiones territoriales. Nosotros no estamos mendigando pan, ni sueldo, ni cupos laborales. Lo que estamos reclamando es la devolución del territorio, que han sido despojados legalmente por el gobierno, pero para nosotros es ilegal el despojo, porque esa tierra siempre ha sido tierra de los indígenas, y no vamos a permitir que se siga violando nuestro derecho, porque sabemos que hay respaldo jurídico a nivel nacional, internacional, y a nivel local también tenemos derechos que respalda esta lucha, pero la falta de voluntad política por parte de nuestros gobernantes produce esta injusticia que hoy la padecemos.
Muchísimas gracias. Bueno, estuvo con nosotros Félix Díaz, el honor de tenerlo, y bueno, lo invitamos para una próxima vez para que nos cuente un montón de cosas más que seguramente tiene para contarnos,